Creo que es el momento de que todos los atléticos sepamos por qué Raúl García decide irse del Atleti. ¿Hablaste con el Cholo? De esa conversación y de ese momento sí que me acuerdo perfectamente. No salía de casa. Yo conozco tu mentalidad y es increíble, pero esto no me lo esperaba. Sufrí bastante porque yo fui de los que más me silbaron. ¿Crees que estás infravalorado? Una de las cosas que me da un poco de rabia también es cuando viene alguien y me dice qué duro eras, ¿eh? Y cómo competías. Pero también tenía cosas buenas. Eres el segundo jugador con más amarillas de la Liga. Yo cuando acabo mi carrera yo les mandé una carta al comité. ¿A los árbitros? La final de Champions, que el Cholo dijo que se equivocó cambiándote a ti. Te duele un poco por eso, ¿no? ¿Cómo le sentó a la afición de Osasuna que firmaras por Athletic? Que la gente no es consciente. ¿Qué le dijiste a Cristiano después de lo de la espaldiña esa? Te arranco la cabeza o alguna de estas. ¿Qué opinas de que tiene que tener el nuevo entrenador del Athletic? Hombre, Bruno, tío. ¿Qué tal? Muchas gracias, ¿eh? Qué alegría verte. Igualmente. ¿Estás para jugar? Bueno, estamos intentando estar para jugar. Rulo, tío, me hace mucha ilusión porque te conozco desde muy pequeño, cuando ya despuntabas en las inferiores de la selección. Gracias por recibirnos en tu casa. Nos ha hecho descalzarnos, pero estamos muy cómodos. Estarás de ayuno, seguro. Así que, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, aquí en casa, como dices, más cómodo que en casa, descalzo no se puede estar y para mí un placer. El momento que me escribiste, no, ni lo dudé porque somos, como dices, somos amigos sobre todo. Y bueno, que siempre me gusta tener una buena charla, poder hablar y que pues quizá que me conozcan un poquito más. He tardado más de lo deseado en pedírtelo porque sé que te cuestan este tipo de cosas, pero espero que hoy estés cómodo y que te abras y que te conozcamos, que al final un poco también el objetivo de hacer esto es que eso, que se conozcan las personas y tú como persona mereces mucho la pena. Como jugador no lo sé, pero como persona sí. Hace 2 años que te retiraste. ¿Lo echas de menos? Pues no, la verdad que no. La verdad que no. Estoy en un momento feliz. Quizá, no sé si es porque todavía es relativamente pronto, pero ese miedo que tenía al post-fútbol de momento me está yendo bien, estoy disfrutando mucho de la familia y no echar de menos no diría que echo de menos. ¿Con qué te vades? Aparte con el deporte, que haces 1000 deportes. Sí, a ver, sobre todo la base es, como has dicho, ¿no? El deporte. Me gusta mucho, es cierto que cuando estaba en activo también hacía deporte, pero tenía que dejar de hacer otros que quizá me apetecían y me gustaban y es en lo que estoy ocupando mucho el tiempo hoy. Y luego, pues bueno, en cosas puntuales, como ya se ha visto de comentarista en alguna ocasión, también con nuestra empresa de Men4 Sport, que también me ocupa cierto tiempo. Eres una leyenda de la Liga, el tercer jugador con más partidos, ¿no? 609, 111 goles. ¿Crees que estás infravalorado? Bueno, eso es cosa de... Yo siempre digo, ¿no? Lo que piensen los demás tampoco lo puedes controlar. Creo que he hecho muchas cosas bien, lo he valorado después de retirarme, pues al final cuando estás en activo nunca crees que es suficiente, ¿no? Siempre quieres más, siempre quieres mejorar esas estadísticas que muchas veces ni las sabes, pero bueno, yo he hecho mi camino, me siento súper orgulloso y ya luego la gente tiene que valorar. Yo creo que sí que estás infravalorado porque tienes un carrerón y eres, no diría odiado por los rivales, pero en todos los sitios que estás todo el mundo te quiere un montón. ¿Por qué crees que es? Yo creo que las dos partes son entendibles y aparte siempre, de hecho me gusta, ¿no? Cuando viene alguien y me dice es que te odiaba y tal, es normal por un lado porque yo he defendido lo mío, lo defiendo a muerte, creo que es la base de poder hacer bien tu trabajo. También a posteriori la gente contra la que me he tenido que enfrentar o otras aficiones pues te dicen, ¿no? Joder, si hubiese estado en mi equipo seguramente hubiese cambiado de opinión, pero bueno, es parte del fútbol. Cuéntame cómo empiezas a jugar al fútbol y cómo fue eso de Osasuna. Pues bueno, etapas que vas quemando, como digo siempre, ¿no? Momentos que tampoco te planteas, tú juegas al fútbol por diversión, se te da bien, aparecen de repente pues esos torneos de captación, esos momentos en los que ya te va conociendo la gente y creo que fueron, si no recuerdo mal, 10, 11 años ya fui a Osasuna. Pero destacabas mucho en las categorías inferiores, yo te conocí en la selección, que eres un año más que yo, un año más viejo que yo, y ya destacabas mucho, se hablaba de ti, Silva también estaba por ahí. Destacabas mucho. ¿Y cómo es el proceso hasta que llegas a Primera División, que debutas muy joven, 2004, si no me equivoco? Eso es. ¿Cómo es todo ese camino? ¿Cómo lo recuerdas ahí en Tajonar?
Pues quemando etapas, ocupando mucho tiempo de mis padres también. Obviamente el tener que llevarme, estar allí, esperar y tal, lo recuerdo mucho. Fui aprendiendo con muy buenos entrenadores que tuve, con gente que me enseñó también a nivel valores, que creo que es una parte importante del fútbol. Hasta que más o menos te plantas, por lo menos en mi caso, casi en el segundo equipo y empiezas a pensar que puedes debutar. Y ese momento ya con Javier Aguirre, 2004. ¿Cómo es eso? Cuéntame cómo te lo comunica Aguirre, porque seguro que de alguna manera especial. Sí, a ver, ya, conoces a Javier, tú también has coincidido con él, es un tipo excepcional. Aparte, en aquel momento, bueno, y a día de hoy también, ¿no? Lo tengo casi como un padre porque siempre me ha tratado de esa manera. Nunca te esperas que te van a llamar, ¿no? Tengo un recuerdo bastante nítido aquello porque no fue una llamada, sino que fue más en un momento en Tajonar. Y bueno, me comunicaron a final de semana que iba a viajar a Barcelona y era como un poco, ya el sueño cumplido, ¿no? Ya solo viajar era como algo increíble. En la siguiente temporada, 5-2006, temporada histórica, ¿no? Clasificación para Champions. Recuerdo un año increíble. Pasé de estar bueno, ya de aprender en el segundo equipo, porque aprendí mucho en el filial, a empezar a competir con el primer equipo y encima empezar a escuchar mucho mi nombre también, ¿no? Porque quedar cuarto ya te da a nivel mediático mucha importancia. Y luego el siguiente año ya Javier se va al Atlético de Madrid, viene Cuco de entrenador y, como dices, llegamos también prácticamente a estar cerquita de una final de Europa. Pero son 2 años en los que recuerdo muy buenos porque primero no tenía esa responsabilidad que tienes después con esa madurez que te toca, pero en el que pues bueno, me protegió mucho la gente, tanto la afición como Javier como los compañeros, y son 2 años que disfruté muchísimo. Eso te voy a decir, los equipos, por así decirlo, no tan grandes, el ambiente de vestuario es diferente, y además los veteranos que tendrías ahí para chipuñar, ¿no? Sí. Muchos de los que estaban, ¿no? Nosotros prácticamente muchos días por entrar nos íbamos a tomar un pincho y una cerveza o un café a los jóvenes que nos dejaban todavía la cerveza, pero lo recuerdo con mucho cariño. Tengo un mensaje de uno de esos veteranos. Hola Rulo, hola Marito. Bueno, ahora me pidió Mario de hacerte una pregunta, contar algunas cosas de tu debut cuando recién empezaba con el Osasuna. Y solo me acuerdo de una cosa que te acompañó también, nos acompañó a los dos toda nuestra carrera, fueron los remates de cabeza, porque yo creo que ahí invertimos mucho tiempo los dos y era centro de remate, siempre remate y muchas horas ahí en Tajonar. Y contento también de ver que cada vez me sentía parte, ¿no? de eso cuando te veía hacer goles de cabeza, sobre todo en el Atlético de Madrid, con un momento Cholo te ponía de delantero o de falso 9, como quien puede llamar, y que ganaba todos los duelos de cabeza. Me sentía orgulloso y me veía parte de similitudes, ¿no? Y como te digo, contento de todo de la carrera que has tenido, y aquí estoy a las órdenes, chicos. Fuerte abrazo a todos y ahí estamos. Chao. O sea que según Huevo rematas bien de cabeza gracias a él, ¿eh? Qué fenómeno. Son grandes recuerdos, fíjate. Muchos de los recuerdos que me vienen, aparte de lo fundamental, que era una persona increíble, es el fútbol tenis. Sí. O sea, fíjate cómo es el tema de rematar de cabeza, que me acuerdo hacíamos muchos partidos de fútbol tenis. Pero tienes razón, ¿no? Y en su caso también es un ejemplo, ¿no? De que el trabajo al final hace que mejores. Pierre, cuando yo empecé, tenía ciertas cosas que no le salían del todo bien y a base de insistir y de verle trabajar mejoró muchísimo, ¿no? Pero vamos, lo del remate de cabeza lo tenía. No he sido tanto de a qué jugador idolatrabas, sino de fijarte en las cosas que hacían bien los compañeros, ¿no? Y en este caso Pierre, bueno, el remate de cabeza era, siempre decíamos, ¿no? Parecía tener un cuádriceps en la cabeza porque remataba fuerte, remataba bien, y un tío, vamos, que le tengo mucho cariño porque era muy buena gente. Y muy buen tío. Estuve 2 años en Mallorca con él y le decíamos, si hay un penalti, levántatela y remata de cabeza mejor, que tiene más posibilidades. ¿Qué importancia tiene para ti Osasuna? No te voy a decir todo porque al final también hay otras partes, ¿no? Pero mucho porque ha sido Yes, un club que le tengo muchísimo cariño, que todos saben que cuando me preguntan por Osasuna no hay ni una palabra ni un pero, todo lo contrario. Me formó no solo como jugador y me dio la posibilidad de luego seguir mi camino en la élite, sino también como persona. Verano de 2007 te ficha Atlético de Madrid. Quiero saber cómo sea esa operación, qué importancia tuvo Aguirre ahí. Ya el primer año hubo opciones de salir, ¿no? Vas en boca de todos, sí, ya. El primer año salió la opción de salir, lo que pasa es que creo que hicimos bien, además decidimos que lo mejor yo creo que era
seguir madurando otro año más, hacer un contrato para también, en el caso de que una futura venta, pues bueno, el club también podría salir beneficiado de una manera económica un poquito mayor, y el año siguiente ya, obviamente estando Javier en Madrid, ayudó mucho a que eso se hiciera, y fue una decisión complicada, no por el club, sino porque yo iba a salir de repente de estar en casa de mis padres, vivir en Pamplona, una ciudad tan tranquila y donde más o menos controlas todo lo que sucede, a plantarme en Madrid solo. ¿Antonio tuvo algo de importancia en el fichaje también o no? Creo que pasó informes positivos sí, Antonio siempre ha remado a favor. Antonio lo conocí, fíjate cómo es el fútbol, ¿no? Antonio lo conocí él estando en Osasuna, yo subiendo esos, como te dije, los primeros momentos, él siempre me decía, juvenil, tú conmigo, tú de pareja conmigo, y bueno, a partir de ahí empezamos a coincidir y sí que ayudó también a que fuera a Madrid. ¿Cómo fueron tus primeras temporadas en el Atleti? Mediocentro, el Atleti pagó 13 millones de euros, hubo mucha responsabilidad sobre ti. Como te decía, ¿no? Para mí ya era un paso importante y un cambio importante. Entonces, la adaptación lleva su proceso, y vi que en ese sentido, a nivel de fútbol, me asenté bastante rápido. O sea, en ese aspecto siempre digo, más o menos los 2 primeros años no fueron malos. En ese sentido creo que tuve un rendimiento más o menos bueno, en una posición cierta que tampoco era la que más cómodo me sentía. De hecho, hubo partidos que incluso jugué de central. Pero sobre todo es cierto que a partir del segundo año y medio, sufrí bastante. Sufrí bastante porque, pues bueno, como sabes, el Calderón también muestra su descontento cuando las cosas no salen. Yo fui de los que más me silbaron. De hecho, recuerdo Felipe una vez diciéndome, ¿no? Joder, Rulli, ¿cómo puedes salir a jugar con esta presión y tal? No había otra, ¿no? En el fútbol luego tiras para adelante y confías un poco en ti o no vas a salir de eso. Pero es verdad que fue una época en la que recuerdo que prácticamente entrenaba, me iba a casa hasta el día siguiente. O sea, no salía de casa. Iba, entrenaba, volvía a casa, me metía en casa, dormir como podía, dándole vueltas. Y claro, a nivel interno te duele, ¿no? Porque yo estoy invirtiendo mucho tiempo para darle la vuelta, sé que igual no estoy rindiendo como debería, pero encima me siguen silbando, me siguen criticando, ¿no? Pero bueno, siempre he dicho que eso me ha hecho más fuerte. Nunca le he echado en cara a ninguna afición que muestre su malestar. Yo entiendo que el fútbol son rendimientos y son resultados, pero sufrí mucho, y también el post sentirme querido también me hace sentirme más orgulloso por eso, ¿no? Porque vine de una situación en la que las cosas eran muy difíciles. Muchos jugadores en mi situación salieron del club y no fueron capaces de dar ese rendimiento que luego yo sí fui capaz. Pero es cierto que fueron momentos duros, muy duros. ¿Estabas solo? ¿Cómo te superabas? ¿En quién te apoyabas? Eso fueron momentos. Recuerdo, por ejemplo, con Asenjo convivía mucho también, ¿no? Sergio era pues una persona joven en la que encima yo tenía que intentar demostrarle que no estaba tan mal, ¿no? Bueno, que son parte del fútbol, que luego encima a él también le tocó bastante parte de ese sufrimiento que muchas veces no se ve del fútbol. Pero bueno, tampoco había tanto, o no se hablaba tanto a nivel pues bueno, de personas que te ayudan en este caso, ¿no? De psicólogos o de gente preparada para vivir esas situaciones. Sí es cierto que yo me apoyé mucho también en pitillas. Y yo siempre he dicho, si tú hablas de infravalorados, ¿no? Yo creo que Óscar es uno de ellos, ¿no? Porque Óscar, en mi caso, obviamente ya es una persona, es un amigo íntimo, es de los que sé que está y de los que cuando me necesito voy a estar. Pero ejerció mucho, no solo a nivel físico también con su conocimiento, ayudarme a intentar mejorar, sino que a nivel personal y psicológico me ayudó mucho. Es una persona que bueno, que una conversación con él te ayuda, como dices, ¿no? A relativizar e intentar llevar ese sufrimiento o ese momento complicado de otra manera. Es un fenómeno, Piti. Aún así eras titular siempre, con casi todo. Javier, luego Quique, y de hecho con Quique ganáis la Europa League. Sí, con Quique, bueno, con Quique ganamos la Europa League y la siguiente, me acuerdo que la siguiente semana que jugamos la final de Copa es el único cambio que hace, ¿no? O sea, ¿Ah, sí? Es verdad que en Europa jugaba, yo creo que Thiago, no sé si vino Thiago de la Juve y no podía jugar Europa, me parece que era alguna situación había. En enero llegó, ¿no? Y nuevamente Thiago jugaba más Liga, yo en Liga jugaba menos, pero bueno, es verdad que en ese sentido siempre me he sentido, de cara con los entrenadores, me he sentido importante. Llega Manzano, y es cuando tú decides irte cedido a Osasuna, ¿no? ¿Por qué es? ¿Hablas con Manzano? ¿Él no cuenta contigo? ¿Es una decisión tuya personal? No, totalmente personal. O sea, es cierto que, a ver, tampoco voy a ser ingenuo, ¿no? Yo sé que en esa situación ya empecé a perder un poco de protagonismo a nivel de ser titular, ¿no? Y bueno, eso lo percibes y te das cuenta de que quizá no eres tan importante como podía ser antes, ¿no? Entonces, partimos de esa base también, no quiero que sirva como excusa. Pero bueno, se da la situación de que mi madre tiene una enfermedad.
En ese aspecto, como digo siempre, ¿no? Vas aprendiendo, te das cuenta de que lo importante que era importante no lo es. Entonces tenía claro que no podía estar en Madrid. O sea, vamos, que decides irte por un tema personal, pero futbolísticamente es un temporadón, con Mendy, ¿no? Sí, se alineó todo, ¿no? Se alineó todo en el sentido de que, pues bueno, primero me empiezo a sentir otra vez cómodo, como te digo, vengo de una situación en la que estoy sufriendo, pues porque las cosas no salen en Madrid del todo como yo quisiera, y voy a Pamplona por una situación personal que me hace poder estar cerca de casa, cerca de mi madre, cerca de mis padres. Y encima me junto con Mendy, ¿no? Que no lo conocía y, pues, ¿qué te voy a decir? Pues otro padre, pero más cañero, en el sentido de que... ¿Cuántas volatas hiciste? Por eso, era muy claro. Él era era y es una persona que te dice las cosas muy de frente. También supo utilizarme de otra manera a nivel futbolístico y fue un año en el que, pues, no recuerdo, fueron 11 goles en Liga, creo que marqué, algo así. Segundo punta. Y disfruté mucho. Fue un año en el que disfruté mucho a nivel de mi carrera. En ese aspecto, a nivel de disfrutar, puede que sea uno de los que más disfruté. Y ella te dijo que volvías, ¿no? Sí, yo recuerdo alguna conversación también pues, con Felipe o con estos que estaban también de decir que yo le decía, pues no sé qué va a pasar, yo voy a hacer la pretemporada, a ver qué sucede, tal, que yo no conocía al Cholo, no lo conocía. Y sin embargo lo que me reportaban siempre era que no, si el míster ya sabe que aquí se te tiene cariño, porque cada vez que ha habido algún gol tuyo, alguna cosa en conversación... ¿Cómo fue la primera charla con el Cholo? Pues mira, quizá algo que también necesitaba, ¿no? Que en ese aspecto un entrenador que se mojase conmigo a nivel fuera del vestuario. O sea, dentro me demostró que sí, que confiaba en mí, que mientras hiciera lo que él sabía que podía hacer iba a contar conmigo. Pero también vi que de cara afuera con la prensa me ayudó mucho. Y creo que lo necesitaba, ¿no? En ese aspecto yo venía con esa duda de cara a cómo iba a reaccionar el Calderón, cómo me iban a ver. Y en ese aspecto él sí que siempre me defendió, siempre habló muy bien de mí y eso hizo que, pues bueno, que en ese inicio fuera relativamente más fácil de lo que podía pensar que iba a ser. Y te puso por primera vez, yo creo, en el Atleti en tu posición o cerca de tu posición, porque juegas en las dos bandas, de segundo punta, de punta. Yo me acuerdo siempre, bueno, contra el Barça era la forma de sacar el balón a balón largo a ti contra Jordi Alba, pero luego me acuerdo jugando de extremo, nos obligaba a atacar por una banda para que tú llegaras como segundo o tercer punta, o sea que supo encontrar o darte una posición donde potenciar tu rendimiento. Tal cual. Al final, si algo tiene el Cholo es ese aspecto, ¿no? de entender y de conocer al jugador para ver dónde lo puedo utilizar, ¿no? Yo prácticamente jugué en todas las posiciones de ataque y ahí me sentía cómodo, porque al final el objetivo del míster también era que pisara área, que pudiera finalizar. Y de hecho recuerdo un partido en Eibar también, ¿no? Un partido en Eibar en el que el campo estaba encharcado por la banda derecha y jugué las dos partes en la misma banda. O sea, al final él era inteligente y sabía qué podía potenciar de mí, ¿no? Y en ese aspecto yo me sentí muy identificado también en lo que él me pedía y disfruté mucho. ¿Qué es lo mejor y lo peor del Cholo? A ver, lo mejor, que yo creo que tiene la capacidad de saber cómo llegar, de cómo mandar ese mensaje, ¿no? Para saber qué es lo que quiere de ti y sobre todo para tenerte enchufado. Lo peor, que no todos son iguales. No todos los jugadores somos iguales, no todas las personas son iguales, entonces pues a veces quizá tiene que entender que hay cosas que igual pide que no le pueden dar o que lo tiene que buscar de otra manera, ¿no? Y a partir del 2013 que ya empiezas a romperla, ¿por qué crees, más allá del cambio de posición, que se vea el verdadero Raúl García? Haces un clic en la cabeza también, que cambia esos pitos en aplausos y ser hiperquerido. Bueno, a ver, primero creo que el año en Pamplona me ayuda mucho, pero también el ver que desde fuera se te valora hace que, pues bueno, que sigas confiando en lo que estás haciendo, que ves que es algo que te ayuda y que a la gente le gusta. Y sobre todo también que me sentía mucho más cómodo, ¿no? Yo al final nunca he sido un jugador va a construir juego y ¿no? Esa posición siempre me había costado, ¿no? A nivel de trabajo, pues bueno, no tengo problema en hacer lo que haga falta, pero cada uno tiene sus limitaciones y en ese aspecto las tenía y las entendía, pero bueno, me tocaba jugar ahí, me tocaba, pero es verdad que a nivel de confianza creo que es lo que más noté. La Copa del Rey 2013, ¿cómo la recuerdas? Pues un año, yo siempre digo, ¿no? Yo creo que ese es el momento de inflexión de la realidad del Atlético de Madrid, ¿no? Encima es en el Bernabéu, que incluso nos beneficiaba. Al final la afición del Atlético de Madrid iba a estar, en ese día se notó que eran muchos más y ellos tenían un punto más de exigencia, ¿no? de ese compromiso de jugar en casa y tenían que ganar. Sabíamos que podíamos hacerlos con la dificultad que tenía, ¿no? Ya recordamos el partido, partido que al final se dio, se ganó
y creo que ahí empieza un poco ese punto de inflexión. ¿Crees que es el título más importante de todos los que ganamos? Pues yo te diría que sí, por lo que conllevaba, lo que te digo, ¿no? El también quitar ese miedo a ese run que había siempre de en qué momento va a fallar el Atlético de Madrid, ¿no? Siempre hemos vivido esa historia del Pupas, de que siempre sucedía y tal, y creo que ahí empezó ese cambio de chip. El año siguiente ganamos Supercopa de Europa, la Liga, metes 17 goles, ¿no? ¿Es tu mejor temporada como rojiblanco? Diría que sí. Aparte recuerdo, bueno, de hecho ese año me caso en verano y recuerdo que... El mejor año de tu vida, entonces. Sí, aparte, ya te digo, recuerdo que durante el año, a nivel de prensa con los que tenía un poco así más relación, siempre me bromeaba, ¿no? Te vas a quedar sin boda porque hay mundial, tal. Rendí muy bien, pero porque creo que el equipo también hizo un año increíble, ¿no? Entonces yo aporté mi granito de arena y me sentí... Vamos. Hombre, 17 goles, yo creo que es más que un granito de arena. Primavera 14, llévame al partido del Camp Nou, tío. Fue algo increíble porque la verdad que durante el año tampoco hablábamos de ganar la Liga hasta prácticamente, no sé, diría 2-3 meses que faltarían. O sea, no era un grupo hecho para ganar la Liga, pero es cierto que poco a poco vas viendo que compites, que no hay ningún equipo en el que no le puedas ganar y te sitúas en el último partido de Liga jugándote todo en Barcelona, ¿no? Y bueno, qué mejor para el Atlético de Madrid que un partido súper complicado en casa del Barcelona para pues, conseguir un título de Liga, ¿no? Y que podíamos haber ganado en casa contra el Málaga, ¿te acuerdas? Empatamos a 1, creo. Siempre hemos dicho, yo creo que también lo que vino después nos penalizó el no haber ganado en casa con el Málaga, ¿no? Pues obviamente en Barcelona se lesiona a Diego, se lesiona a Arda, que para nosotros eran jugadores súper importantes. Y luego la semana siguiente, la final de Champions, que el Cholo dijo que se equivocó cambiándote a ti. Estuvimos a esto de ganarla. ¿Cómo lo vives tú? Sí, obviamente no vamos a decir que no nos dolió, que no fue... Pero es que siempre he sido, o intento ser una persona positiva y sacar lo bueno de las cosas, ¿no? En el momento sufres mucho, le das muchas vueltas, pero como dices, ¿no? Al final jugar una final de Champions, estar cerca de ganarla, pues también hay que valorarlo. Quizá al ser la última jugada te duele un poco por eso, ¿no? Porque dices, encima es la última jugada que sabes que si la defiendes bien, encima es lo que dices. Yo siempre le he dado muchas vueltas también que el balón parado esa es la zona donde yo atacaba, ¿no? Que no tiene nada que ver, que igual luego no es capaz de defenderla ni de tocarla. Pero bueno, que son cosas que a posteriori, como decimos siempre, son fáciles de pensar. En este caso, pues bueno, el Cholo decidió que el cambio era ese, entiendo que también por la tarjeta que tenía. Pero bueno, me quedo con lo bueno, me quedo con lo positivo, me quedo con ese crecimiento que también en ese momento estaba teniendo el equipo y sobre todo que sí recuerdo que antes del partido íbamos con una confianza de que podíamos ganarlo. Los duelos contra el Madrid. Decías que los derbis sacaban lo peor de ti. Lo peor de mí en el aspecto de que, pues bueno, al final los partidos te motivan. Pero bueno, quizá hay momentos en los que, a pesar de que siempre creo que he sido capaz de controlar esa efusividad o esas ganas de ganar, pues quizá bajar una revolución a veces te hubiese ayudado más, ¿no? Pero tampoco me arrepiento de cómo he enfrentado esos derbis, ¿no? Bueno, he disfrutado mucho también, ya te digo que esos partidos he disfrutado mucho, entonces me quedo con eso. A ver, dentro de lo buena persona que decimos que siempre, eras un vinagre también los entrenamientos, o sea, eso... Sí, además siempre lo digo, como no es malo, quiero decir, como no es algo que haga daño a nadie, sino que, bueno, soy pesado, igual con los árbitros se ha hablado mucho. Yo creo que todos los que hemos compartido vestuario contigo y te hemos tenido de rivales también, preferimos ir contigo de contra ti. Eso es verdad. Dentro de esas cosas de lo que saca lo peor de ti, ¿qué le dijiste a Cristiano después de lo de la espaldiña esa? Joder, tengo mucho carácter, ¿no? Y sobre todo cuando me estoy jugando algo me da rabia perder, y eso lo admito. Creo que el respeto siempre tiene que estar por delante y yo nunca me lo has visto a mí faltar respeto a un jugador o incluso a una afición. Muy respetuoso, pero bueno, ese día me salió del alma. ¿Qué le dijiste? Sí, no sé, seguramente alguna de te arranco la cabeza o alguna de estas, ya sabes, pero te sale de dentro. O sea, es un tema que aparte yo con él alguna vez que he hablado, el respeto está ahí, ¿sabes? Yo siempre he dicho que lo que queda en el campo siempre se tiene que quedar ahí. Pero con el Madrid, con Ramos era con quien más tenías, ¿no? Sí, y con Sergio tengo una relación. Sí, o sea, en ese aspecto, pero él es muy como yo. O sea, él quiere ganar, él va duro, pero bueno, que no pasa nada. La gente lo ve como mal, ¿no? Si hay que ir a chocar, hay que ir a chocar, pero no... Y hay que ir fuerte, si no haces daño. Sí, si no, ya sabes, siempre te dicen, lo vas tú fuerte, vas a hacer daño. ¿Quién es el jugador con el que más fuerte te ha pegado?
Es difícil porque obviamente los duelos con Sergio y con Pepe, por ejemplo, eran duros, pero yo recuerdo partidos con Sevilla también, sobre todo a los inicios. Cuando estabas en Osasuna, claro, es que eran Osasuna, duros, Sevilla... ¿sabes? Y antes el fútbol, a ver, que yo no digo que tampoco quiero que sea lo de antes. No. Antes había pues quizás más contacto del que se debía. ¿Cuál fue el secreto de ese Atleti campeón? Yo creo que siempre he dicho lo mismo. Para mí el vestuario era increíble. Que yo luego lo he vivido, ¿no? En Pamplona y aquí en Bilbao lo he vivido en el aspecto de que es como que fueran todos de casa. Todos éramos iguales, de que todos competíamos de la misma manera y todos queríamos lo mismo. Creo que era el mayor triunfo que tenía ese vestuario. 8 temporadas, 7 títulos. ¿Qué ha sido o qué significa el Atlético de Madrid para ti? De lo que no era mi casa, algo parecido a lo que es mi casa, en el aspecto de que yo me he sentido y me siento muy querido allí. Al final yo no he sido el Atlético de Madrid desde pequeño, yo siempre he dicho, yo he sido Osasuna, he nacido en Pamplona y eso es lo que me ha amado. Al igual que aquí en Bilbao, ¿no? El estar en un club tantos años hace que al final te sientas parte de ese club, ¿no? Y por eso te digo que la palabra casa, hogar, es lo que quizá te diría de Madrid. Has hablado antes de la selección. 2 partidos juegas con la absoluta, ¿no? En 2014. Uh-huh. ¿Cómo lo recuerdas? Mira, pues esa quizás sea una de las pocas espinitas clavadas que tengo, porque ninguno de los dos fueron oficiales, los dos fueron amistosos con Francia y Alemania. Francia, te iba a decir, recuerdo. Eso es, con Francia y Alemania. Y fui a otras convocatorias en las que también hubo partidos oficiales, pero no llegué a debutar. Entonces, quizás la única que siempre me preguntan, y creo que la única espinita, que no es espina, porque para mí haber sido internacional y haber conseguido eso es increíble. Pero, o sea, no estaba pendiente porque realmente no pensaba que podía llegar ese momento. Y de hecho cuando llega te entra un poco ese decir, pero, y, ¿sabes? Como diciendo, bueno, pues vamos a ver cómo va. Pero no me lo esperaba y, bueno, obviamente me sentí muy feliz porque es un poco reconocimiento a lo que estás haciendo. Te lo has dicho antes otra vez también, que no me esperaba ir, no me esperaba... ¿No crees...? Porque mira, yo conozco tu mentalidad y es increíble, pero esto no me lo esperaba. ¿No crees que eso te ha perjudicado un poco, ya no te digo en tu carrera, porque tu carrera es espectacular, pero también en la forma de cómo te has vendido de puertas para afuera? Yo tengo muy claro que hay jugadores que no han hecho ni la mitad de lo que he hecho yo y parece que son, sí, ¿sabes? Pero eso también es el marketing que tú quieras tener. Yo siempre he querido que hable lo que he hecho en el campo por mí, pero siempre dentro de un vestuario, yo lo que te digo, me he sentido muy importante porque me lo han demostrado. Pero es como que siempre veía a alguien y decía, es que es normal que lo haga bien porque es mejor que yo, ¿sabes? Es como que ese pero siempre lo tenía. También me ha servido para apretar más, ¿eh? Estás infravalorado, pero también te infravaloras tú, porque, escúchame, posiblemente. 2 piernas, golpeas con las 2 piernas, esto parezco tu representante, pero no lo soy, pero golpeabas con las 2 piernas, espectacular, de cabeza espectacular, competitivo, por arriba. Una de las cosas que me da un poco de rabia también es cuando viene alguien y me dice, joder, qué duro eras, y cómo competías y tal. Y decía, vale, sí. Esa era una parte que me ha dado mucho y que creo que ha hecho que consiga durante 20 años el competir. Pero también tenía cosas buenas, que decir, que no es solo, ¿sabes? Entonces es como que se ha enfocado mucho a esa parte, ¿no? Pero creo que al final, si no tienes cierto talento, tampoco puedes estar compitiendo tantos años en lo que es la élite. No, y dime quién golpea honestamente mejor que tú en la actualidad. Valverde puede golpear como tú, pero... Yo de verdad lo digo, ¿eh? A ver, yo te ganaba en los entrenamientos cuando tirábamos a puerta al final, pero... Aquí, sobre todo en Bilbao, también que éramos muy de quedarnos después del entrenamiento a hacer definiciones y tal. Yo, digamos, tenía la facilidad de que me da igual el perfil, me da igual izquierda, derecha que de remate cabeza. A ver, que no se piense la gente, estoy hablando como que fuera el mejor. No, pero... De verdad que no me importaba golpear de una que de otra. De hecho, había ciertos golpeos que de izquierda me sentía más cómodo, pero bueno, tampoco me ha gustado hablar bien de mí. Tengo otro vídeo para ti. Hola bro, ¿cómo estás? Me alegra mucho hacerte este vídeo y me lo pidió Mario y por supuesto, encantado. Espero que te esté tratando bien. Me acuerdo aún de aquel día en la sala de utillería de nuestro vestuario, ahí cuando nos comentas que finalmente vas a salir del equipo. Veníamos de salir campeones ya a Copa del Rey, de la Liga, pero me gustaría ahí que contaras porque eres una leyenda para todos los atléticos. Y que por qué te fuiste ahí tan rápido y ojalá te hubieses podido quedar con nosotros. Un abrazo, bro, os quiero mucho. Creo que es el momento de que todos los atléticos sepamos por qué Raúl García decide irse del Atleti. Obviamente, primero porque sí sentí que venir aquí era importante y era un proyecto en el que quería afrontar.
Pero sí es cierto que quizá el hecho de tener una pretemporada en la que no me sentí tan valorado o tan necesario, que a posteriori es normal, ¿eh? Y cuando es lo que decimos, a veces las cosas las piensas un poco desde el calentón, pero fue como que en pretemporada no jugué todo lo que me hubiese gustado jugar, me sentí que pues eso, quería ver a otros jugadores, que era lo normal, ¿eh? Que básicamente lo digo, es como que te quieres meter un poco también en ese foco de decir, joder, ¿qué pasa? Que ya no confía en mí, ya no... Entonces me empezó un poco ese run, no estaba del todo cómodo en esa pretemporada y encima aparece la oferta del Atleti, que como te digo, o sea, me seducía porque también he tenido muchos amigos que habían estado aquí, que me hablaban muy bien del club, encima iba a estar cerca de casa, o sea, son muchos motivos que también hacían que era una buena decisión. ¿Hablaste con el Cholo? ¿Y cómo fue? O sea, él te dijo que no contaba contigo, él quería que te quedaras, ¿cómo fue? De esa conversación y de ese momento sí que me acuerdo perfectamente, porque encima fue a última hora. Y tuve una reunión para comentarlo con Miguel Ángel, con Cholo, que está el Mono también, para comentar la situación y para decirles que, bueno, que había tomado la decisión de que quería salir. Creo que el ser como soy y que me conozcan como soy ayudó a que se pudiera dar. Además, yo creo que el Athletic te quería ya... Te intentaba fichar, no sé si todas las temporadas, lo recuerdo. Y recuerdo cuando decides irte, yo estaba en Florencia ya, que me había ido. Y además tú me lo comentaste y recuerdo el último partido que estás tú presente en la grada en Sevilla. Estabas y te lo dedicaban los goles y tal. Pero, como te digo, de las cosas que me llevo del fútbol, que más orgulloso me siento, ¿no? El ir a ver un partido en ese momento ya, no mis excompañeros, porque no había firmado todavía, Casi. pero excompañeros, para que te muestren ese respeto, ese cariño, es que el fútbol queda en segundo plano. ¿Eso ¿Tú también era un poco también para estar cerca de la familia? ¿O? Sí, por eso te digo que al final todo ayudó a que tomara la decisión. Mi madre, desgraciadamente, hasta que falleció, nunca... Bueno, sí superó ese cáncer en el primer momento, luego le salió otro. Entonces fue un proceso en el que prácticamente siempre estábamos un poco pendientes de ella, ¿no? Porque nunca ha estado, digamos, recuperada del todo. Y claro, estar cerca de casa también ayuda mucho. Has hablado de tu madre, que falleció en 2024. ¿Qué fue tu madre para ti? Pues al final soy lo que soy por ella y por mi padre. O sea, yo siempre he dicho, nosotros en casa hemos vivido pues, lo que es el trabajo y el sacrificio. Y claro, mi madre fue duro y bonito a la vez. Duro porque ha sido un proceso muy largo en el que una de las cosas, como decía antes, ¿no? De las espinas claves que tengo es que yo quería retirarme para poder darle ciertas cosas que no he podido darle, ¿no? Compramos una casa en Alicante hace un tiempo y yo quería que mi madre viniera a Alicante para estar conmigo y no he podido cumplir esa parte, ¿no? Pero por otro lado también el poder tener la capacidad de despedirme, de tener un periodo en el que es muy duro porque sabes que te dicen que no hay solución, pero tienes esa posibilidad de hablar, que incluso te haría para atrás para hablar más cosas que, bueno, en el momento tampoco eres consciente, pero siempre tienes ese decir, a ver, y si hay un milagro y puedes seguir, ¿sabes? Pero no, mi madre ha sido hasta el último día un ejemplo. O sea, lo que te decía antes, ¿no? Que yo siempre he puesto el equipo a lo individual. Mi madre hasta el último día que fallece está pendiente de organizarnos todo, de estar, que mi padre se quede bien, o sea, hasta el último momento, ¿sabes? Cuando tienes que decir, oye, que ya no me queda nada, voy a pensar en mí. O sea, en ese aspecto todo, mi madre, todo, o sea, es que no tiene... Pero bueno, aprendizaje y sobre todo, claro, ahora que soy padre también te sirve mucho. O sea, cuando tienes niños, yo siempre he dicho, a mí también en el fútbol, cuando fui padre, me cambió mucho la mentalidad. ¿Te cambió mucho? ¿Cómo? A ver, yo siempre he sido Inés, yo con Inés empecé más tarde, ¿no? Empecé estando en Madrid y ella al principio le costó porque yo cuando perdíamos en casa no se hablaba. En casa salía que entraba por la puerta y al principio le costaba, pero claro, luego entendía que necesitaba mi tiempo, mi espacio y tal. Luego cuando fui padre entendí que no era justo. O sea, no era justo yo me voy de viaje, invierto mucho tiempo en mi trabajo, ellos hacen posible que yo pueda invertir en mi trabajo. Pero claro, que encima llego a casa enfadado. Nada, eso me hizo cambiar mucho el chip. Entendí que no, que en casa era otro mundo, que había que estar bien, había que hacer ese pequeño esfuerzo de que los niños y ella no sufrieran esa parte. Y eso me hizo cambiar mucho. Y me alegro. Sí, yo creo que nos ha pasado a todos. Yo también, si llegas enfadado, juegas un mal partido y luego llegan los niños y te hacen olvidar de todo, menos mal. ¿Cómo le sentó a la afición de Osasuna que firmaras por Athletic? Bueno, pues es otra de las decisiones que la gente no es consciente, ¿no? Obviamente yo cuando tengo la decisión de venir aquí a Bilbao,
También sé que vengo de Pamplona, también sé que hay esa rivalidad y no le doy mayor importancia. En ese aspecto, bueno, entendí que iba a pasar, pero no le di mayor importancia. ¿Qué hace especial al Athletic? Bueno, obviamente la filosofía que tiene, para mí no se le da el valor justo. A mí me flipa. Que bueno, que por otro lado también tiene ese punto de, yo siempre he dicho, de negativo, porque no ves tampoco muchas veces la exigencia real. Quiero decir, yo cuando estaba en Madrid, todos los veranos llegaba gente nueva y sabías que había que apretar. Aquí los cambios son diferentes, son gente que viene de abajo, 2, 3 jugadores que tienen su parte muy positiva, pero también en otras a veces negativa. Yo si hubiera tenido algún antepasado vasco me hubiera gustado jugar en Athletic, ¿eh? Lo digo siempre. 9 temporadas, 84 goles. ¿Qué balance haces de estos años aquí en Bilbao? Bueno, los primeros años se rindió bien, intentando entrar en Europa, entrando en Europa. Pero es cierto, creo que hubo un momento en el que el club debería haber sido un pelín más ambicioso a la hora de, pues bueno, el fútbol no te perdona, por mucho que tú tengas una buena plantilla. Hubo salidas de jugadores importantes, de Aime, de Kepa, bueno, jugadores que han salido importantes, que creo que el club tenía que haber sido un pelín más ambicioso de seguir mejorando el equipo. Sí, pero el mercado es muy reducido. ¿Cómo? Sí, pero bueno, pues lo que haya tienes que intentar mejorar. O sea, ese es el pero de esto, ¿no? De la filosofía. Pero creo que la ambición no va solo también en firmar jugadores, ¿no? Sino también el mensaje que transmites o dentro del vestuario o a nivel de club también tiene que ser ambicioso, ¿no? Empieza a salir gente más joven, que cuando yo ya acabo la 9ª temporada ya hay un equipo en el que pues esos jugadores jóvenes que venían de años atrás empiezan a ser importantes y vuelven a tener un equipo que, pues bueno, que en este caso conseguimos ganar la Copa del Rey. Cuéntame lo de la gabarra, tío, que ¿cómo es eso? Es difícil de explicar para hacerle justicia. Tener la sensación de que estás rodeado por todos los aficionados del Atleti y por todos los lados es una cosa de locos. Es verdad que claro, tú puedes decir, ya, bueno, pues cuando vas en un autobús también te pasa eso. Pero es que aquí es por la ría, en toda la ría no hay sitio. Es algo muy, muy especial y sobre todo que aquí en Bilbao es cierto que el Atleti se vive como algo desde pequeño, o sea, es como si fuera una religión. Una religión. O sea, hay gente que no le gusta el fútbol y es del Atleti. Hablando de veteranos, de vinagres, te voy a poner un mensaje de otro. Aupa Rulo, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa? ¿Que te ha engañado Mario o qué? Oye, nada, que te quería mandar este mensaje para, bueno, decirte que disfruté muchísimo de ser compañero tuyo, no tanto de rival. Ya sabes que jugar contra ti siempre ha sido complicado y jugar contigo ha sido una maravilla. Sabía que en el campo siempre iba a tener un compañero de batallas, que siempre iba a haber alguien que bueno, pues que te ayudase en todo, tanto en el juego como en la competitividad dentro del campo y eso pues me ayudó muchísimo y nada, pues que te mando un fuerte abrazo, que disfruté muchísimo de jugar al lado tuyo y nada, que espero que vaya muy bien. Os mando un fuerte abrazo a los dos. Que tengáis buena charla y que la disfrutéis y que nos hagáis disfrutar, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo a los dos. Venga, Ur. Sí, pues el resumen es ese, disfrutar. O sea, yo la sensación que tengo de jugar con Adu es esa, la de disfrutar, ¿no? De tener un perfil al lado muy, muy similar al mío y a la vez sentir también que a él le ayude en ese aspecto, ¿no? En liberarse un poco de tanto choque, de tanto salto y, pues bueno, yo disfruté mucho. Ha sido uno de los compañeros con los que más he disfrutado. Pero me hizo una reflexión que le digo, no, tío, pues dime eso, que le liberaste de responsabilidad, de que al final, pues eso, lo que decías, tu equipo joven, muchos jóvenes y tal, y estaba él solo para ir a la pelea, para endurecer dentro de la legalidad un poco el partido y que tenerte a ti le liberaba él de eso, le permitía estar haciendo otras cosas y le daba seguridad. Y digo, joder, que Aduriz diga esto de Rulo. Pero yo disfruté mucho porque es un jugador muy parecido en ese aspecto a mí, pero que encima, joder, a nivel delantero ha sido de los top. Sí, espectacular. El Athletic, tío, venía de Champions, tal. ¿Qué le ha pasado este año? Durante una temporada encima de Champions tiene que haber muchas cosas que coincidan para que sea un año bueno. Hay jugadores que son determinantes, que tienen que estar a su máximo nivel para poder competir en este nivel y luego que encima el resto del equipo también esté compitiendo al nivel muy regular como compitió en el año anterior, ¿no? Si a eso encima le añades las lesiones, es muy difícil. Se va el Chingurri, que háblame de él, dime lo mejor y lo peor de Valverde. Pues a ver, se va, yo creo, primero porque siempre he hecho lo mismo, ¿no? En el fútbol parece que el ver a una cara mucho tiempo cansa. Para mí creo que es difícil que haya un entrenador que lo haga mejor que él. Y luego, sobre todo, que es una persona
sea, te puedes encontrar con cualquiera por la calle y hablar y dices, joder, pues si este es Ernesto Valverde, quiero decir, tiene una humildad, una manera de ser que también ayuda dentro de este club, ¿no? Y punto número 1, creo que es un entrenador que encima el club lo tiene como algo propio. Porque ahora suena Andoni, suena Íñigo, yo tenía los dos. ¿Qué opinas de qué tiene que tener el nuevo entrenador del Atlético? Hablando de ellos dos, primero, yo creo que son un perfil Ernesto. O sea, Sí. no te voy a decir que son como él, pero sí tienen muchas cosas de él porque al final han convivido, han aprendido de cómo han entrenado. Pero son dos entrenadores que me gustan, que son valientes, que al final también entienden lo que quiere la gente aquí. Háblame una pregunta de Nico Williams, tío, que tuvo todo el... Ahora está el pobre Bastión con el pubis, ojalá llegue bien al Mundial por el bien de España. ¿Crees que le ha podido afectar todo este ruido que había alrededor de él, que si Barcelona sí, que no...? A ver, Nico ha tenido mucho tiempo con ruido. Quiero decir, si un jugador que destaca tanto y tiene esas condiciones, eso lo va a tener que gestionar. Es verdad que depende de dónde venga, el ruido es mayor. Y muchas veces no tan limpio como debería ser, ¿no? Al final que haya rumores, bien, pero luego ya cuando se convierte todo un poco más en, como digamos, fango, ¿no? En esa situación, al final no ayuda. Él ha tenido que ir aprendiendo. ¿Cómo ves la final de Copa? Pues a ver, obviamente quiero que gane el Atlético de Madrid, Hombre. yo no te voy a negar. Tengo muchos amigos allí que pues, también merecen, después de tantos años, poder conseguir un título de Copa. Además es bonita, yo siempre he dicho que no sé si porque aquí la vivimos de una manera diferente, pero la Copa Rey es especial. Y ojalá la puedan sacar adelante y hagan un buen partido. ¿Cómo ves al Atlético contra el Barça? ¿Te trae recuerdos esa eliminatoria? Sí, lo primero que te viene es eso, ¿no? Que la última vez que me tocó a mí nos enfrentamos a ellos en cuartos de final y, pues bueno, un partido que yo creo que está la eliminatoria bastante igualada. Es cierto que el Barça cuando tiene esos picos de forma es un equipo muy, muy bueno, que es complicado de batir. Pero es que el Atlético de Madrid ha demostrado lo mismo, ¿no? Que cuando sus jugadores están a ese nivel que todos sabemos que pueden dar, puede sacar el partido adelante. Entonces, creo que está bastante igualado. Te voy a enseñar otro. A ver. Este es el último ya, ¿eh? Muy buenas, ¿cómo están las bestias? Desde Benidorm os quiero mandar un fuerte abrazo. Mario, ya veo que vas como un tiro en tus entrevistas. Y luego Rulo, pues a este paso será pues, lo que ha sido en el fútbol español. El segundo, tercer jugador con más partidos de la historia, pues seguramente seas el segundo, tercer mejor comentarista de la historia del fútbol español. No me cabe ninguna duda. Bueno, ya que Mario me da la oportunidad de poder preguntarte unas cosillas, tengo varias preguntas. La primera, ¿quién ha sido el mejor capitán que has tenido? Sin presión, ¿eh? La segunda, ¿en qué vestuario te han acogido mejor? Ya está, simplemente eso. Que, bueno, os mando un fuerte abrazo a los dos y que os quiero. Hasta luego. Es difícil decir uno, ¿no? Y obviamente en Pamplona siempre he hablado de Pachi como alguien excepcional, pero también es verdad que en su momento Cruchaga, pues en su manera, supo cómo entenderme, cómo llevarme a que fuera un poco mejor. En Madrid no te puedo dejar de hablar de Antonio, evidentemente, porque es cierto que si alguien me acogió y me ayudó desde el principio fue él, ¿no? Gente como Gavi, que tengo esa relación que tengo, o Godín, no sé, es que son jugadores que han sido y son top en todos los aspectos. Y aquí en Bilbao han sido 9 años en los que la primera que me viene a la cabeza es Gurpe, pues porque con Gurpe todavía sigo teniendo esa relación de confianza y tal. Y luego, bueno, a nivel de vestuario, es que han sido situaciones diferentes. Sí, ¿cómo llegas a los sitios? En Pamplona era como, digamos, más fácil. También vivo una época en la que el joven lo que hace es escuchar y no meterse en líos, entonces dentro de que era un buen vestuario también era sencillo. En Madrid sí que necesité esa ayuda de los que estaban, pues porque cuando yo llego el vestuario era diferente, pero sí necesité de los Antonio y compañía de que me hicieran un poco el día a día más cómodo. Y luego aquí es que en Bilbao antes de firmar ya tenía vídeos de ellos cantándome y, ¿sabes? Entonces, claro, ¿Cómo es eso? Sí, nada, yo cuando firmo, es que justo coincide cuando yo firmo lo que dices, ¿no? El sábado domingo se jugó en Sevilla. Sí. Yo el lunes vengo a Bilbao a firmar contrato, entonces yo creo que en ese momento ya se le comunica a la plantilla, ¿no? Bueno, pues entonces me empieza a llegar me meten en el grupo del Atleti
y me empiezan a llegar vídeos de muchos, bueno, no uno, sino 6, 7 vídeos de gente del equipo cantándome, diciéndome cosas, tal, en el chat escribiendo, mandándome fotos de alguno, pues algún enganchado, yo que sé, con algo, Sí. ya en plan así, ¿no? Entonces ese recibimiento aquí, digamos que fue muy sencillo. Es que cuéntame, porque yo lo sé por varios que estáis, que esto es como una grupeta, ¿no? Como decís aquí, que os vais de vacaciones juntos, a los carnavales se van disfrazados para que la gente no vea. Cuenta un poco cómo... Salí con los amigos a tocar la trompeta por Sí. las calles, que se junta todo el mundo, a irse a carnavales disfrazados, hay que decir, hacen lo que harían si no fueran futbolistas, lo intentan hacer pues en el día. Y me parece que es algo espectacular, ¿no? Por eso hacen mucho vestuario. Obviamente hay que hacerlo cuando lo hacen, que siempre, normalmente Cuando se siempre puede. sucede así. Creo que eso hace especial al Athletic también. Sí. A ver, hay una realidad. Eres el segundo jugador con más amarillas de la Liga. Creo que solo por detrás de Ramos. Pero solo 4 rojas directas. ¿Crees que, hablando de lo... Siempre te he hablado de infravalorado, se te puso una etiqueta de jugador leñero que no es... A ver, los datos lo avalan, ¿eh? No, pero te va, Pero no mira, son por leñeros, lo son por pasa- protestar la te va- mayoría. Te va a decir, pasa que te voy a quitar la teoría rápido. A ver, Llevo 20 años, he estado 20 años, verdad. con lo cual hay jugadores que con 10 años ya estaban a la par casi. sí, eso es verdad. Eso es Pero verdad. ahí están las tarjetas también. Y luego que muchas, siempre lo he dicho, muchas que me han sacado los árbitros han sido porque he querido que me las sacasen. Pero claro, muchas veces el levantar al público que se encienda un poco viene bien al equipo. Pero bueno, yo siempre he dicho, yo he sido noble. O sea, yo las expulsiones, como ves, no ha habido. Y de hecho, fíjate, con los árbitros tengo una relación muy buena. Yo cuando acabé, que esto no sé, yo creo que no lo sabe nadie, yo cuando acabé mi carrera yo les mandé una carta al ¿A los comité. árbitros? Sí, pues porque creo que al final son parte importante de este negocio, muchas veces la parte injusta de este negocio, porque la excusa fácil siempre es que el árbitro tal. Y bueno, a mí me salía mandarles algo para, bueno, pues primero para reconocer su trabajo y luego primero para pedir disculpas si había algo Eso que te me iba a había decir, equivocado. ¿qué ponía esa carta? Que obviamente ya les iba a dejar tranquilos, ya me retiraba. Pero que como siempre les había mostrado, el respeto y el valorar lo que hacían era enorme. Entiendo esa etiqueta me la hayan puesto, pero yo ya te digo que hacer daño no he ido nunca. Decías que te gustaba, pero ¿te sentías muy odiado en los campos? A ver, busqué el punto de motivarme. Yo siempre, a ver, hay muchas veces que hago la broma, ¿no? Yo hace poco hicimos una pachanga de padres y les dije, es que si no hay gente en la grada pitándome, yo no puedo jugar, ¿sabes? No estoy en mi salsa. Yo me acuerdo muchas veces también en el Bernabéu cuando mi primera etapa llevaba el club sin ganar, no sé decirte, 14 años, ¿no? 14 años, no sé, un Copa, montón. Y nadie decía nada. A partir de ahí, cuando empiezas a ganar, es cuando la gente ya te empieza a silbar. Bueno, pues también es una forma de darte cuenta de que, bueno, que ese respeto te tienen. ¿Por qué decidiste retirarte después de ganar la Copa? Esa temporada ya sabía prácticamente desde el principio que lo iba a dejar. O sea, mi decisión no va por físico. O sea, obviamente tú ves, tú ves que los ritmos que van pues te va costando un poco más, pero el cuerpo sí me pide que cuando estoy yendo fuera de viaje, por ejemplo, que quiero volver. ¿Te planteas ser entrenador o estar ligado de alguna manera al fútbol? Más que plantear, no lo descarto. O sea, no lo descarto. Pero es cierto que de momento no ha llegado el momento oportuno para decidir eso. Háblame de tu proyecto de Men for Sport. El proyecto empezó en 2019. Es verdad que la empresa se dedica también a la salud, no queremos que se enfoque solo a rendimiento, con lo cual creo que el mercado que tenemos es para todos los públicos. Pero es una empresa que se dedica a eso, a ir, como he sido yo muy en mi vida, ¿no? A ir al detalle, a buscar la mejora, a buscar pues dónde se puede rascar un poco más. Para terminar, Rulo, que yo sé que es muy importante, ¿qué significa para ti tu familia? Hombre, pues es la base. Es la base. Mi mujer, que en este caso tengo la suerte y la fortuna de que ha priorizado siempre lo mío, y luego encima me ha dado la posibilidad de tener esos 2 hijos que, como digo, te alegran la vida, ¿no? Antes te he engañado, te he dicho que era el último vídeo. Además, Hola, tiene una papá. producción Eres increíble. el mejor padre del mundo. Siempre nos ayudas, nos apoyas y nos animas con cualquier cosa. Cuando estoy preocupada, estás ahí para tranquilizarme. Muchísimas gracias. Eres el mejor. Te queremos. Nosotros también te queremos. Eres un 10 en todo, pero sobre todo en ser un padre genial y me ayudas en todo, en todo. Te quiero mucho. ¡Mua! Bueno, cariño, voy a hablar de la parte que me toca, y es que estos 15 años juntos han sido perfectos. Siempre estás pendiente de mí, siempre te preocupas por mí. Y bueno, lo que le digo a todo el mundo es que siempre nos antepones a nosotros antes que en tu bienestar, que en tu... Siempre estás preocupado, siempre quieres lo mejor para nosotros.
Así que, bueno, pues que te queremos un montón. Y en esta entrevista hay muchísima gente que te conoce, que sabe que tienes un corazón muy grande, pero hay otros que, bueno, pues que solo conocen la faceta futbolística tuya, que en el campo eres muy competitivo, tienes, bueno, mucho carácter, pero que en realidad luego sales del campo y eres completamente diferente, eres un trozo de pan, y que te queremos un montón y que estamos muy felices de estar contigo y de aprovecharte todo este tiempo que tenemos ahora libre para poder estar juntos. Te queremos. No voy a llorar porque tengo que guardar una imagen, si no... No, macho, este es un pano de hielo, el tío. Nada, a ver, me siento súper querido. He intentado, como te he dicho, ¿no? Independientemente de que he tenido que dedicar mucho tiempo a mi trabajo, estar muy pendiente de ellos. Y si no es por ellos no hubiese podido estar donde estoy. El fútbol es muy bonito y los que no han estado dentro conocen la parte positiva. Pero yo siempre digo a mi mujer, por ejemplo, que tenga que estar en casa sola los fines de semana, que es cuando todo el mundo hace los planes, los niños que muchas veces te vas y es como que les da pena, ¿no? Que sí, se alegran de que juegues al fútbol, pero te vas de casa. Tiene muchas cosas que no son tan bonitas y que si no es por personas como ellas, no, o sea, no lo podría haber hecho, ¿no? Entonces, estoy súper orgulloso de todos ellos y sobre todo feliz, que es lo que más me llena. ¿Es de lo que más orgulloso estás en tu vida? Sí, por supuesto, porque es la prioridad y es lo importante, ¿no? Cuando te paras un poco de este ritmo frenético que llevamos todos y estás compartiendo un rato con tus hijos, con tu mujer, te das cuenta de que no hace falta más, que con estar con ellos ya es lo más importante. Bueno, Rulo, tío, ¿qué? ¿Bien? Fácil, Bien. ¿no? Sí, fácil. Ahora, ¿estás cómodo? Sí, me has dado muchas sorpresas, la verdad que un placer como siempre. Pero bueno, también quería tener un detalle contigo y sorprenderte un poco. A ver. Bueno, tengo aquí, la verdad que esta es de las últimas que utilicé. ¿Esto lo tenías pensado o qué? No. Porque el camino de Mario empezó hace mucho, tu amigo Rulo. Muchas gracias. Un placer, Mario.